Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de las escuelas cristianas de adultos. Hoy entonces, sábado 20 de mayo 2023, continuamos con nuestras clases bíblicas y vamos entonces a ir al tema que nos fue dado en el temario por nuestro pastor, que es el siguiente. ¿Por qué se llama piedra de corona? La pregunta, ¿por qué se llama piedra de corona? Ahora sabemos que cuando estamos hablando de esta piedra de corona, estamos hablando de una piedra espiritual. No estamos hablando de una piedra natural, no estamos hablando de una roca natural, estamos hablando de una piedra espiritual. Y la piedra, sabemos que esta piedra es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a algunas escrituras para ir desmenuzando este gran tema. Isaías 28:16 dice así: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Así que el Señor colocó en Sión, y Sión es la novia, y colocó un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esto fue puesto, no que va a ser colocada ahora. Esto fue puesto y fue puesto antes de la fundación del mundo. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11-12, dice: Este Jesús, aquí está diciendo que este Jesús es la piedra, y esta piedra fue reprobada por vosotros los edificadores. Fue reprobada por aquellos que tenían que edificar el cuerpo de Cristo, por estos sacerdotes. Fue rechazada. Y esta piedra es la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El apóstol Pedro, ¿cierto?, identificó esta piedra con una persona, y esta persona, ¿cierto?, con un nombre, y este nombre es nuestro Señor Jesucristo. Y esta piedra fue reprobada por los edificadores. Continuamos con otras escrituras. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la iglesia del Dios viviente es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y el fundamento principal que tiene la iglesia es en la piedra de ángulo. Y esa piedra de ángulo es Jesucristo mismo. Desde allí edificada la iglesia verdadera. El libro de primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta piedra del ángulo, ¿cierto?, ha venido a ser la cabeza, ha venido a ser la corona. Jesucristo, ¿cierto?, es, como dijimos, ¿cierto?, es el fundamento principal en la piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando nació la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Cuál es esa piedra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la cabeza? Es esta misma piedra que corona el edificio, nuestro Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que esta piedra, ¿cierto?, fue desechada y rechazada por los edificadores y llegó a ser la cabeza del ángulo. Dice que es piedra de tropiezo, y aquí lo dice claramente, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Así que estos edificadores fueron, cierto, destinados a rechazar la piedra. Ellos rechazaron a Cristo, rechazaron la palabra y tropiezan en la palabra y le colocan interpretaciones, ideas de hombre, doctrinas, credos hechos por el hombre. Entonces tropezaron con esta piedra del ángulo. Continuamos. Aquí en esta imagen tenemos una piedra gigante, una roca gigante, una piedra natural, una roca natural. ¿Por qué he colocado esta imagen? Porque por lo general, cuando hablamos de piedra, hablamos de roca en lo espiritual, lo primero que nosotros asociamos en nuestras mentes lo asociamos con algo natural, con una piedra natural y una roca natural. Pero cuando hablamos de esta piedra del ángulo, hablamos, ¿cierto?, de esa piedra principal. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Hago este pequeño, entre comillas, porque también resulta que cuando hablamos acerca de la simiente de la serpiente, y nos vamos a Génesis capítulo 3 y hablamos que esta serpiente le engendró un hijo, inmediatamente, por lo general, asociamos la serpiente inmediatamente con el ofibio, ¿cierto? Que es una culebra y una serpiente. Pero sabemos, ¿cierto?, que este ofibio que fue la maldición, fue producto de la maldición cuando eh, pudo engendrar, porque era lo más parecido a un hombre, no era un ofibio, era un hombre, lo más parecido a un hombre, pero se llamaba la serpiente. Y después tomó la forma de ofibio y Dios, cierto, le quitó todo su hueso, su estructura, cuando lo maldijo. Por lo que has hecho, maldito serás entre todas las bestias del campo y entre todos, ¿cierto? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí quedó como la serpiente. Hago esta pequeña aclaración, porque por lo general siempre nos vamos a la parte allí, asociamos a lo natural. Pero todo esto tiene un sentido espiritual. Aquí tenemos esta imagen que es una pintura del gran pintor alemán Hotman. ¿Y por qué colocamos, cierto, que pintó acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué colocamos esto? Porque esta es la piedra reprobada, como ya lo leímos en el libro de Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Nos habla que esta piedra es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué colocamos esta pintura de Hoffman? Porque el hermano Branham, cuando vio esta pintura, dijo que era lo más parecido eh, a Jesucristo en el velo que Dios tenía, que era nuestro Señor Jesús, era lo más parecido. Y por eso, ¿cierto? Colocamos esta pintura de Hoffman y sabemos que esta es la piedra para poder ahí comprenderlo mejor. La piedra reprobada fue nuestro Señor Jesucristo, fue el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue lo que reprobaron los y desecharon los edificadores. Aquí tenemos esta imagen que fue el diagrama que hizo nuestro hermano Branham. Y aquí podemos explicar con mayor claridad. La piedra de ángulo es el inicio de la iglesia, que es aquí abajo, donde podemos con la flecha ir viendo. Y la piedra de corona, lo que estamos viendo, que es la parte de arriba que corona el edificio. Esta es la piedra, ¿cierto?, de corona. Por eso se llama la piedra de corona, la piedra de cabecera, que es la que es la tapa del edificio, es la conclusión. Y aquí tenemos entonces la piedra de fundamento, aquí abajo. ¿Cuál es la piedra de fundamento? Como dice el libro de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, cuando hablamos de esa piedra, de esa roca, eh, los católicos dicen que el primer papa, ¿cierto? Que la iglesia fue edificada sobre Pedro, sobre un hombre falible que según ellos fue el primer papa. Eso es lo que dice la iglesia católica romana. Y por el otro lado, la iglesia protestante dice que la iglesia fue edificada sobre Jesús, pero la revelación
dice que no fue sobre Pedro, un hombre falible, ni tampoco fue sobre Jesús, ni tampoco fue sobre una roca, una piedra que había allí, sino que fue sobre la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera roca, esa es la piedra, esa es la revelación verdadera de que la iglesia fue, cierto, fundada y fue, cierto, sobre la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este diagrama podemos entender de una forma más clara, porque aquí están todas las edades de la iglesia, desde la edad de Éfeso, pasando por Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí, ¿cierto? Tenemos un espacio Espíritu Santo. Están ahí los arcoíris, que allí está la novia, porque el mensajero de la última edad, cada mensajero vino al final de cada edad. Y al final de la edad de la Odisea vino nuestro hermano Branham, Malaquías 4, 5, 6, Lucas 17, 30, Apocalipsis 17. Y el mensaje de Malaquías 4, 5 nos sacó de la edad de la Odisea, que son los derechos de la gente, ¿sí? Y nos colocó aquí espiritualmente en este lugar la novia Espíritu Santo, allí en los arcoíris, allí donde están los 7 truenos, porque allí en este espacio tiene que haber un ministerio igual al ministerio de Jesucristo para poder hacer descender la piedra de corona de amor divino y que pueda ensamblarse perfectamente con este ministerio y así sellar completamente la iglesia en su plenitud y levantarla para irse en el arrebatamiento. Esta es una cita de nuestro hermano Branham en el mensaje La estatura de un varón perfecto, la cual ustedes pueden verlo allí. Aquí ahora, recuerden en la pirámide, supongo que muchos de ustedes soldados y demás estuvieron en Egipto, hablando de la pirámide allí en el Cairo. La pirámide no tiene tapa encima, nunca la ha tenido. La piedra de Scone y todo lo demás que tienen, pero aún. Si usted tiene un billete de dólar en el bolsillo, mire ese billete de dólar y encontrará que el lado derecho tiene un águila con la bandera americana y dice el sello de los Estados Unidos. Del otro lado tiene la pirámide con una gran piedra de corona y el ojo de un hombre. Y en este lado dice el gran sello. Pues si esta es la gran nación, ¿por qué entonces no es su gran sello el propio sello, el de la nación? Dios hace que testifiquen sin importar a dónde vayan. Ahora entendemos que esa piedra de corona, ¿cierto?, fue rechazada y aún en esta pirámide que están allí en Egipto, que fue construida en el tiempo antediluviano, en el tiempo de Noé, en el tiempo, ¿cierto?, de Noé, y Enoc fue el constructor. Allí encontramos esas pirámides y encontramos que no se encontró la piedra de cabecera, la tapa encima. ¿Por qué razón? Porque la escritura decía que eh, los edificadores desecharon y rechazaron la piedra, ¿cierto?, angular, la piedra de corona. También lo podemos ver en un billete de $1. Y aquí vamos a ir en este billete de $1 que dice que los mismos, el sello de los Estados Unidos que está al lado derecho al mirarlo en su pantalla, ahí está, allí abajo, el sello de los Estados Unidos, dice el sello de los Estados Unidos. Pero aquí en el lado izquierdo tenemos esa pirámide y tenemos, ¿cierto?, la piedra de corona, la parte, la tapa de encima y un ojo que es la providencia de Dios y allí dice el gran sello. Dios hace testificar, dice, eh, hace testificar sin que la gente se dé cuenta de la verdad de Dios. Y ahí tenemos, ¿cierto?, que la pirámide no tenía la cabecera. También lo podemos ver allí donde estábamos hablando, de Egipto, del Cairo, la gran pirámide. Allí no se encontró esa piedra de cabecera. Vamos a ver lo que también
está allí acerca de eso. Dice, originalmente iba a tener una pieza de oro que coronaba la estructura, con la forma de la misma pirámide. Nunca se colocó porque los constructores rechazaron la idea. Solamente en una pirámide, la piedra que la corona también es la cabeza del ángulo. Ahí tenemos la imagen de otra pirámide que es de allá de Egipto, donde podemos ver que no tiene la corona, como ya lo dijimos anteriormente. Y aquí tenemos otra pirámide y lo vemos con la cúpula arriba, la cúpula de oro. Y hablando acerca de las pirámides, el profeta habla acerca de las tres Biblias, y la primera Biblia que Dios escribió, la escribió en los cielos, que fue en las estrellas, que fue, cierto, el zodiaco. Y la primera figura del zodiaco es la Virgen, que fue la primera venida de Cristo. La última figura del zodiaco es Leo, que es el león, que es la segunda venida del Señor. Y en medio de eso, cierto, está un cangrejo cruzado, que es la edad de cáncer, que es la edad de revelación. Y sigue diciendo el profeta. Luego la siguiente Biblia que fue escrita fue en piedra, llamada Pirámides. Dios escribió en las pirámides. Si ustedes las estudian, observen las historias antiguas y guerras, como ellas fueron construidas antes de la destrucción antediluviana. La tercera fue escrita en papel, la Biblia para el gran e inteligente mundo intelectual que habría de venir. Ahora, a medida Dios se ha movido a través de la edad, estamos en Leo, el león. Estamos en la coronación de la pirámide. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo. La ciencia dice que estamos a 3 minutos antes de la medianoche. O piense dónde estamos. Eso lo decía el hermano Branham en el año 60. Ahora vamos a citar algunas citas de nuestro hermano Branham acerca de la piedra de corona, lo que estamos viendo aquí. Y dice así, el tiempo no será más. Él anuncia que el tiempo ha terminado. Eso está en Apocalipsis capítulo 10, donde el ángel fuerte levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos, que el tiempo no será más. ¿Qué sucede, hermano? ¿Puede ser así? ¿Puede ser que así es? Piénselo seriamente. Si así es, entonces la pirámide es coronada por los 7 truenos. ¿Quién corona la pirámide? Los 7 truenos coronan la pirámide. Y ya dijimos que nosotros estamos puestos espiritualmente allí, en ese espacio entre amor fraternal y la piedra de corona, que es Espíritu Santo, que son los 7 arcoíris. Allí están los 7 truenos. Y dice que los 7 truenos coronan la pirámide. ¿Se acuerdan del mensaje de la pirámide? Es la piedra de corona. ¿Qué hizo? El Espíritu Santo coronó cada individuo y lo selló cuando añadimos a nuestra fe justicia y piedad y fe y lo demás. Y seguimos añadiendo hasta completar las 7 cosas, y la séptima fue la caridad, lo cual es Dios. Y así es como Él forma al individuo y lo corona y lo sella con el Espíritu Santo. Y esta piedra de corona es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo corona? Cuando este hombre, esta mujer, ha sido edificado, así como Dios edificó su iglesia en 7 edades de la iglesia, y la corona, así también Dios edifica al individuo a través de 7 pasos. ¿Cuáles son esos 7 pasos? Fe, virtud, conocimiento, templanza, ciencia, piedad, afecto fraternal. Eso se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8, donde dice que debemos añadir a nuestra fe. Él forma al individuo, lo corona y lo sella con el Espíritu Santo. Entonces, si así es, Él tiene 7 edades de la iglesia, durante las cuales Él ha tenido 7 misterios, los cuales han sonado, y aquellos allá pelearon duro para traer de nuevo estas cosas. Y ahora es que viene la piedra de corona para coronar a la iglesia. Entonces estamos en el tiempo donde la iglesia es coronada por esta piedra de corona, que es Jesucristo mismo, el bautismo del Espíritu Santo, que es caridad, que es amor divino, que es la piedra de cabecera. ¿Es esto lo que significa los 7 truenos? Señores, es allí donde estamos.
En el mensaje, señores, está la señal del fin. Y sigue añadiendo el hermano Branham, y ahora, después de que la Biblia había sido interpretada completamente, entonces notan que se abrió la parte superior de la piedra que parecía pirámide. Ahora, no es la enseñanza sobre la pirámide. No, eso nosotros no creemos, y el hermano Branham dijo, nosotros no creemos que esta es la enseñanza de la pirámide o que tenemos la doctrina de la pirámide, no, sino que esto solamente es un símbolo, es cierto, una ilustración, es un diagrama, como cierto, Dios edifica su iglesia, cómo edificó su iglesia y cómo edifica a cada individuo. Y el hermano Branham dice, no es la enseñanza sobre la pirámide, no eso, porque yo, los hombres que enseñan esa doctrina de la pirámide, me supongo que ellos saben de qué están hablando. Yo no sé nada de eso, pero de todas maneras tenía la forma de una pirámide, pero la parte superior de la pirámide nunca fue colocada. Yo he estado en el Cairo y en Egipto y la parte superior, ¿verdad? Nunca fue colocada, porque era una piedra del ángulo, era una piedra de corona. En la iglesia era la piedra del ángulo, allí en el inicio, allí donde tenemos fe, donde la iglesia fue allí nacida en el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo, la piedra de ángulo allí, ¿cierto? En el comienzo, ¿cierto? La iglesia era la piedra del ángulo, pero cuando la iglesia es completa, allí arriba, en la iglesia completa era la piedra de corona. La misma piedra del ángulo, el bautismo del Espíritu Santo es la misma piedra de corona allí en la iglesia completa. Así que nunca vino, fue rechazada. Cristo, pero sí vendrá. ¿Cuándo viene? Ahora, en esta edad, en este tiempo, en esta edad de rastro, en esta edad de adopción, en esta edad de perfección. Y yo creo que cuando esté en camino, que la iglesia tomará cierta forma de justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley, y el mensaje pentecostal reducirá a la iglesia a tal minoría y habrá un ministerio entre esa gente que será exactamente el mismo ministerio que tuvo Jesucristo. Eso traerá a Jesús y arrebatará a todos por completo. Por eso dijimos que nosotros estamos no en la edad de la Odisea, sino en la edad del Espíritu Santo, allí donde están los 7 arcoíris, allí donde hay un ministerio que tiene que ser igual al ministerio de Jesucristo, porque ese ministerio, ¿cierto?, es el que donde la piedra de corona desciende y entra y es uno con ese ministerio y ahora puede, ¿cierto?, ser la piedra de cabecera de todas las edades. Añade el profeta, ahora la venida del Señor Jesús es muy inminente, la venida del juicio. Él está llamando a sus elegidos a unidad consigo mismo, con la misma clase de ministerio que él tuvo. ¿Saben cómo le dibujé aquí las edades de la iglesia? No hace mucho acerca de la gran torre que fue edificada, llamada la pirámide, pero que la piedra de corona nunca fue colocada. ¿Se acuerdan cómo aparecieron los luteranos, luego los wesleyanos en la minoría y luego llegó hasta Pentecostés? Y ahora lo que está haciendo, llamando de allí, ¿qué hizo? Él llamó a los elegidos a que salieran para formar los luteranos. Él llamó a los elegidos de los luteranos para formar los wesleyanos. Él llamó a los elegidos a que salieran de allí para formar los pentecostales. Y ahora Él está llamando a los pentecostales elegidos a que salgan para que formen la piedra de corona para entrar en ella. ¿De dónde fuimos llamados? De los pentecostales elegidos y nosotros formamos que la piedra de corona, un ministerio igual al ministerio de Jesucristo para que la piedra de corona, que es Cristo mismo, pueda ensamblarse y unirse con este ministerio que tiene que ser igual, que hace descender esta piedra de corona. Por eso dice, los 7 truenos coronan la pirámide para entrar en ella. Es la misma clase de ministerio que baja allí directamente a eso, llamando a sus hijos de todas las denominaciones y de todos los caminos de la vida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y ahora entonces, para concluir, vamos a citar lo siguiente que usted puede ver en su pantalla. El mensaje del profeta de Dios.
se enfocó en colocar bien puesto el fundamento de nuestra fe en Cristo, como una roca sólida, en edificarnos en la estatura de un varón perfecto, para recibir nuestra piedra de corona que es Cristo en su segunda venida, descendiendo en perfección para coronar la iglesia con amor divino, que es lo perfecto y que nunca fallará, dándole poder, autoridad y fe de traslación, para finalmente producir la resurrección y transformación de nuestros cuerpos y luego ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que así como la iglesia es edificada, así también somos nosotros edificados individualmente para morada de Dios por el Espíritu, comenzando por la fe, el fundamento, y culminando en caridad la corona. Que el Señor les bendiga tan ricamente y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Shalom.